Buenos días, Egunon. Damos comienzo a la jornada Partenariados Europeos que impulsarán la movilidad inteligente, organizada a través del proyecto Horizonte Redes, el cual coordina ADITEC por iniciativa de la Dirección General de Acción Exterior. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro panel de primer nivel su participación y aportación en esta jornada y, en concreto, a nuestra ponente internacional que está conectada de manera virtual. Thanks for joining us, Marcena. See you later. Gracias, por supuesto, a todos los asistentes que estáis aquí de forma presencial y, por supuesto, también a quienes estáis de forma online. Y, por último, quisiera agradecer a los agentes del SINAI por su apoyo en esta iniciativa, entidad del SINAI, el cual coordina ADITEC, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación vamos a dar comienzo a las diferentes ponencias que tenemos agendadas para esta mañana y al final daremos paso al debate y a las preguntas, ¿de acuerdo? Sin más dilación, quisiera dar paso a Sergio Pérez, director general de Acción Exterior, que será quien haga la apertura de la jornada. Vale, pues muchas gracias, Miquel. Bueno, y Egunon, guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenos días y muchas gracias por venir. De Gobierno de Navarra pues estamos muy contentos de organizar esta jornada. Sí que hemos visto pues que la presencialidad todavía igual se resiste un poco. No sé si porque en los últimos días hemos experimentado este incremento de casos, ¿no? Y que igual todavía estamos un poco reticentes a lo que es juntarnos entre nosotros, pero sí que me gustaría trasladar pues que aparte de la presencialidad también tenemos personas inscritas online y que estos eventos o estas jornadas lo que pretenden es ser también un punto de encuentro no solo para transmitir los valores europeos o la información europea a la ciudadanía navarra o bajarlo un poco más a tierra, sino que sea también un espacio de encuentro entre los diferentes agentes que tienen alguna motivación por conocer Europa para que entre ellos, entre ellas, luego puedan concurrir de manera conjunta a estas convocatorias que nos va a ofrecer o que nos está ofreciendo el marco financiero plurianual que ha comenzado ya este año. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a ADITEC por la organización, especialmente a Miquel, nuestro aliado en este convenio Horizonte Redes, que le llamamos. Este es un convenio que tenemos en la Dirección General de Acción Exterior con ADITEC, el coordinador de los agentes SINAI, que este convenio surge tras la necesidad de abrir o de explorar las diferentes redes europeas a los agentes SINAI, a las empresas y al propio Gobierno de Navarra. Como sabéis, Europa es un mar infinito de información, hay muchísimas redes, foros, agencias, sitios en los que estar, y con ADITEC lo que llegamos al acuerdo a través de este convenio es que nos ayudarían a identificar aquellas que consideramos estratégicas para el Gobierno de Navarra. En este caso son la economía circular, inteligencia artificial y la movilidad sostenible e inteligente, y que nos ayuden a desgranar estas redes, cuáles pueden ser de mayor interés para los agentes de Navarra y ayudarles a participar activamente en las mismas. Bien sea mediante ellos, Miquel y su equipo, el equipo de Juanra, pues ir explorando cómo se van configurando esos partenariados. Ya sabéis que ahora con este nuevo Horizonte Europa son nuevos y están configurándose todavía, por lo tanto habrá algunos que tengan más interés que otros y eso tenemos que ir probando. Y ayudar en definitiva a los diferentes agentes, pues a NAITEC, veo que está hoy aquí, a la Universidad de Navarra, al resto de agentes SINAI, a que participen de manera activa para que luego de manera autónoma busquen los mejores intereses que representen a los socios o a las entidades que ellos representan y puedan participar de manera ya independiente. Entonces, en definitiva, esto es una apuesta más de Gobierno de Navarra por la europeización. Forma parte del eje 1 del Plan de Acción Exterior, que es Navarra en Europa, que lo que queremos conseguir es posicionar a Navarra en Europa de manera activa y del mismo modo traer Europa a Navarra para que cada vez tenga más conocimiento. Y este Plan de Acción Exterior, que es 21-24, ya lo tendremos en breve aprobado. Yo creo que la semana que viene ya lo tendremos disponible para facilitároslo. Y no me quiero extender mucho más, pero sí antes me gustaría dar las gracias a todas las personas ponentes, a Marcena, obviamente. Thank you very much, Marcena, for being here with us today and for participating online. And we are expecting for your information and for the CCIM information that you will later provide to us.
José Arreche, Volkswagen, también muchísimas gracias por participar hoy. Nere Garmendia de Naitek, encantados de que nos cuentes vuestra experiencia en Naitek en el partenariado. Yona Aguirre, Eskerrik asko Tertzeagatik, muchas gracias por contarnos la información. Y Arturo Areño, muchísimas gracias también por iniciar. Y a mi compañera Usoi Toiz, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, a la que cedo la palabra y le dejo ya que participe. Por último, antes de que se me olvide, os han repartido un folleto que es la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, cortesía de la Oficina de Gobierno de Navarra en Bruselas, que la ha traducido, trabajado y desgranado para que la tengáis de manera accesible, y en el QR tenéis más información para acceder a la misma. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Buenos días, Egunon. Muchas gracias a Acción Exterior y a DITECH por organizar esta jornada y contar conmigo en ella. Desde la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos trabajamos en temas de movilidad, porque la verdad es que en Navarra justo el sector del transporte es el que más energía consume, un 39,7% del total. Y además de esta, todavía el 85% pertenece a combustibles fósiles, a petróleo, con lo cual tenemos trabajo por hacer. Durante los últimos 15 años, además, el transporte ha reducido sus emisiones un 8%, mientras que otros grandes sectores emisores, como pueden ser la generación eléctrica o la industria, ya están en unas reducciones del 30 o del 31%. Con lo cual, vuelvo a repetir que tenemos trabajo por delante por hacer. Vivimos un momento histórico, un punto de inflexión en una transición energética y un cambio de modelo en la movilidad. Además, entendemos también que son momentos difíciles para el sector de la automoción porque venimos de una crisis sanitaria. Bueno, estamos todavía en ella. Además, con el aumento de casos, lo podemos decir, estamos otra vez un poco preocupados. Pero a la vez nos sumamos a una crisis de suministro, a un aumento del precio de la energía, de la logística y, al final, de la inflación. Pero a la par creemos que podemos vivir un momento de cambio, un momento en el que, por ejemplo, en la semana pasada, en la COP26, ya una treintena de países y 6 grandes fabricantes se comprometían a dejar de producir a partir de la próxima década turismos y furgonetas que no sean de emisiones cero. El secretario general, además de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitaba a los países miembros dejar de producir coches fósiles ya para 2035. No debemos olvidar que la movilidad sostenible es uno de los ejes del Pacto Verde Europeo, donde se dice que esta es irreversible. El cambio hacia la movilidad sostenible y de emisiones cero es un paso que no podemos dar marcha atrás. Europa marca como objetivo ser un continente neutro en emisiones para 2050 y para ello fija un paso intermedio en 2030, que es reducir un 55% las emisiones respecto a los niveles de 1990. También tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, aprobado a nivel estatal y enviado como país miembro a Europa y aprobado también por Europa, que nos marca medidas para reducir en un 21% los gases de efecto invernadero. Además, esto supondría pasar de las 340 millones de toneladas de CO2 equivalente que tenemos calculadas para el año 2017 a unas 226 para el año 2030. En Navarra contamos con el Plan Energético de Navarra, que tiene objetivos también marcados hasta 2030 y que además este año que viene revisaremos y actualizaremos. La tecnología la tenemos, el impulso de las instituciones también, el convencimiento de la sociedad también es un cambio que se debe hacer y en este caso tenemos además la ventaja en Navarra de que 2 de los sectores imprescindibles para este cambio, el de la energía renovable y el de la automoción, son los sectores más fuertes que tenemos en nuestra economía. Por tanto, con ese compromiso de los sectores y con esos sectores líderes podemos afrontar este cambio en condiciones ventajosas. Hoy sí, el vehículo eléctrico es una realidad. Desde el Gobierno de Navarra trabajamos para favorecer hacia ese paso de movilidad sostenible. Gestionamos ayudas procedentes de los fondos Next Generation, los programas de incentivos de movilidad eficiente y sostenible, el programa MOVES 3. Ya celebra su 3ª edición. Como seguramente muchos sabéis, ofrecen un descuento de hasta 7.000 euros en compra de coches eléctricos y un 70% de subvención en los puntos de recarga. Este programa está siendo un éxito y en el caso del MOVES 3 ya llevamos más de 2 millones de euros concedidos y ya tenemos solicitudes por más de 7 millones, con lo cual enseguida tendremos que incrementar la partida porque en un inicio teníamos 5 millones. Solicitaremos el incremento y esperemos que nos la concedas. Además, en Navarra, al tener hacienda propia, tenemos deducciones fiscales, con lo cual a estas ayudas podemos sumar
sumar a la compra del coche eléctrico un 20% de deducción fiscal, tanto para personas físicas como para impuestos de sociedades o personas jurídicas que tributen IRPF. Además, tenemos el marco de la S3, donde también se quiere buscar un nuevo modelo de automoción inteligente en el que la ciencia de datos sea un elemento fundamental para el desarrollo de nuevos modelos y la inteligencia artificial. Hoy tenemos aquí expertos en la materia y para ello impulsamos la plataforma NAVEAC, Navarra Vehículo Autónomo y Conectado, cuyo inicio ya viene desde 2017. Además, queremos buscar nuevas oportunidades industriales, generar consorcios de I+D e implantar proyectos piloto o infraestructuras de experimentación. Al final, el objetivo de todas estas medidas es facilitar la transición energética, facilitar la transición del sector de la automoción para incorporar nuevas cadenas de valor a la movilidad eléctrica, posicionar Navarra como región innovadora de interés y a las multinacionales del sector y recibir encargos de nuevos modelos de componentes o generar proyectos pilotos de experimentación. Hace poco presentamos también la agenda del hidrógeno verde en Navarra, que también puede ser una línea de acción a estos nuevos modelos de movilidad sostenible que vamos a hablar hoy. Bueno, como hemos visto, Navarra lleva años para trabajar y fortalecer el sector de la automoción, algo que nos permite estar en mejor situación para afrontar los grandes retos que nos vamos a encontrar. Sin embargo, estar bien posicionados no significa que nos podamos relajar. Es imprescindible que todos pongamos de nuestra parte, que aprovechemos las circunstancias y que trabajemos, ¿no?, para poder conseguir este cambio de movilidad. Y por mi parte, esto era lo que os quería contar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Usue, muchas gracias, Sergio, nuestros ponentes institucionales de Gobierno de Navarra. Gracias por apoyar esta jornada y participar en la misma. Ahora yo, con el objetivo de contextualizar esta jornada, dado que se trata de una iniciativa regional con foco y alcance europeo, quisiera hacer, digamos, de hilo conductor entre nuestros ponentes institucionales y los ponentes internacionales que nos acompañan hoy. Y para ello quisiera presentar brevemente el proyecto Horizonte Redes, proyecto bajo el cual se organiza esta jornada. Este proyecto está financiado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra y, en concreto, por la Dirección General de Acción Exterior. Y está denominado Horizonte Redes, ya que tiene como objetivo posicionar Navarra de forma activa en las redes y partenariados de mayor impacto a nivel europeo en los sectores de movilidad sostenible e inteligente, economía circular e inteligencia artificial, como ya ha comentado Sergio anteriormente. Lo cual, en definitiva, ¿en qué se traduce esto? Esto se traduce en fomentar la presencia de agentes navarros en estas redes y partenariados, para que, al fin y al cabo, potenciar, digamos, su visibilidad y posicionamiento a nivel europeo. Algo que creemos es clave en estos momentos y más teniendo en cuenta que el nuevo programa marco Horizonte Europa ha sido recién lanzado y está comenzando. En definitiva, y como veremos más adelante con el caso de Naitec, el objetivo y en algunos casos ya resultado es, por tanto, involucrar a la triple hélice, a los agentes del SINAI, la administración pública y las empresas navarras a que participen en estas redes, porque creemos que es muy importante estar bien posicionados ahí. En particular, hoy tenemos con nosotros 2 de los 11 partenariados coprogramados financiados por la Comisión Europea para este nuevo programa Horizonte Europa. Concretamente son el partenariado CCAM, Connected Cooperative and Automated Mobility Partnership, y ADRA, Artificial Intelligence, Data and Robotics Association. Para ello tenemos hoy a Jon Aguirre, director de la asociación ADRA, muchas gracias, Jon, y a Marsena, que es la Head Office de CCAM, ¿de acuerdo? Esto es tener en cuenta un dato muy destacable, digamos, que estos dos partenariados ya están movilizando más de 550 millones de euros en convocatorias entre los años 2021 y 2022, y lo seguirán haciendo hasta 2027 con el programa marco. Y sin más dilación, quería dar paso a Marsena, quien está hoy con nosotros conectada virtualmente, que hará su ponencia en inglés. I would like to give you the floor, Marsena, Head Office of CCAM Association, who will present firsthand the new partnership launched by the European Commission. So, Marsena, please, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Okay, I hear a big echo, but I will try to focus. Can you see my slides, first of all? Yes. Okay, perfect, thank you. This is always difficult with the technology. My apologies that I'm not there with you today,
but as Mikael said, I will speak in English, so I do not, unfortunately, speak any Spanish. So it wouldn't make much sense to be involved during the whole event when I cannot really follow. Thank you for the invitation. It is really great to be able to present to you one of the partnerships for Horizon Europe. It's the CCAM partnership, so Connected, Cooperative and Automated Mobility. Today, I would like to first go through who we are and where to find us, and then what we do, how we do it, and some concrete, so Horizon Europe goals 21 and 22, and eventually how to join if you would be interested. So we are a very new partnership. Some of the partnerships under Horizon Europe are a continuation of some previous partnerships. In our case, it is not the case. We are totally new. So the association, CCAM Association, was created in April. And then 23rd of June, during the European Research and Innovation Days of the European Commission, the partnership was officially launched by the European Commission. As for the membership, right now we have 168 member companies and organizations, and already 15 new applications are waiting to be approved at the next General Assembly, which is in December. On our website, you can find a really good module of members. If you are interested to see who is already on board, you can browse through country, or you can browse through member category. So we have several member categories ranging from vehicle manufacturers, the automotive supply chain, universities, of course, research institutes, but as well a bit of the public, so the public road operators, the local authorities, ministries, and so on. So you can really see who is already involved, and as you see, it's quite a big group already. In terms of where you can find us already, I mentioned the website, ccam.eu. We are still developing it, but you can already find our governance if you are interested to see who stands behind the association. The members, as I mentioned, some of our goals, and some of our news already showing up there slowly. But as I mentioned, we are new, so the project results we will be able to show you starting from end of next year, most probably, because the first project of CCAM will start operating only next year, so we need to wait a bit for the results. So we are still warming up. Then, of course, we established already some social media channels, and over there we try to explain more what we do and what we stand for. So you can follow us on Twitter, on LinkedIn, and we as well have a YouTube channel where you can find some of our videos where we explain the goals of CCAM partnership. And as well, there are some videos from our members who explain why they joined and why it can be beneficial to be a member. Okay, with this, I think we can go to what we do. So our vision is European leadership in safe and sustainable road transport. And we would like to achieve 4 main goals. Increase safety in road transport, reduce negative impacts from road transport on the environment, strengthen competitiveness of European industries, and ensure inclusive mobility and good access for all. Now, we try to achieve all this with our organization that is around clusters. We said the successful implementation of our goals requires that we focus on each of those fields. So we have the user needs and societal aspects of mobility at our core. I mean, on this picture, you can see that they are surrounding, together with coordination, all the other clusters.
So this is for us to always keep in mind what the user really needs and what is necessary. Then in terms of technical details, contributions, requirements, and risks, we look as well at key enabling technologies. So not only the vehicle technologies, which is obvious, but as well additional technologies like AI, and here we look at different other partnerships. You mentioned the AI and robotics partnership, but as well the high performance computing, and different similar partnerships and technologies. So everything that is around, we have to follow this and see how this influences CCAM technologies. Then, of course, we have to keep in mind the overall transport system requirements and setup, because here we will there will be a lot of changes seen. So integrating the CCAM vehicle in the transport system, looking as well at digital and physical, but as well digital infrastructure. Vehicle technologies, as I mentioned, this is obvious. Then a point to validate the safe system functioning. So looking at the safety, and finally demonstrate all those aspects at the large scale. This is our long-term goal. Here on the slide, you can see a lot of text. Don't worry, I'm not gonna read all this. I'm sure that you will be able to access those slides later on. But just to show you what are our operational objectives with which we are trying to reach those goals that I mentioned before. So just to mention to you some of the key ones. We want to achieve by 2024 a common evaluation framework that would foster exchange and reuse of research and innovation results. So this is necessary to be used in the further projects under Horizon Europe of CCAM. Then we would like to have accepted safety standards for automated mobility on public roads by 2027. And finally, what I mentioned, our long-term goal by 2030 is to have large-scale demonstration of user-oriented and well-integrated CCAM solutions for mobility of people and goods in at least 30 demonstration sites all across Europe. This is very important to reach the audiences, to reach general public, to make sure that there is acceptance of the CCAM services. So this is our long-term goal. And now let's go to how do we want to achieve it? How do we want to do it? What are actually the activities of the CCAM association in this case? So the CCAM association supports European Commission through the partnership in setting up the CCAM calls under Horizon Europe. And this is something we did for already the calls 2021 and 2022 before our existence, actually. And this is something that we work on right now for the work program 23-24. So we are proposing looking at our strategic research and innovation agenda, so our roadmap that we created when the partnership was setting up. Looking at this, all of our cluster leaders and co-leaders, they are coming up with what topics should be researched next to reach those objectives that we have. Then we discuss this with the European Commission. European Commission has their own internal procedure for the topics as well. So it's really a lot of discussions, a lot of consultation of each other to come up with the final text that you can see and to which you apply later on with projects. Next point, very important, is network facilitation and building stakeholder community. So as I mentioned, we have now around 180
members that are all working in the CCAM field. And this is a great platform for searching for partners, for learning from each other and so on. So our goal is as well to facilitate the network that we have. Then I mentioned the SRIA, so Strategic Research and Innovation Agenda. This is our roadmap, and we have to keep it in mind, and we have to keep updating it whenever there are any major changes in technology or in the research fields and so on. We have to keep the SRIA up to date. Finally, defining impacts of project results on the SRIA. This, what I mentioned, we do not have any CCAM projects going on yet. The first call closed in October. I will show you this in a second. And so the first projects will start in 2022. Once those projects will start delivering results, we have to closely monitor those projects and those results and pay attention to it also when updating the SRIA. But not only, we will provide the results of those projects on our website and closely monitor this. And last but not least, alignment exchanges and joint actions with other Horizon Europe partnerships. As I mentioned already, there are several, and not only technology related, but as well there is the Towards Zero Emissions partnership with which we will be cooperating, or several others. This is the more concrete action. So Horizon Europe Work Program 21. As you see, this is already closed. It closed 19th of October. So there is no possibility to apply to those topics anymore. There were 6 topics, but we have 5 more topics in the work program 2022, and those calls for projects, they are open from 14th of October until 12th of January. So here we have some projects in related to 5 of our clusters. Cluster 1 is large-scale demonstration. So that's our first project. Or number of projects you can see expected to be funded is 2. So here we are expecting to have 2 projects for demonstrations of integrated shared automated mobility solutions for people and goods, and quite big projects looking at the budget here. Then related to cluster 2, so vehicle technologies, it's reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles. Here the safety is the key in this call. Cluster 3, human behavioral model to assess the performance of CCAM solutions compared to human-driven vehicles. This is about validation. Cluster 4, integrate CCAM services in fleet and traffic management systems. So definitely related to integrating the vehicle in the transport system. And finally, topic 5, artificial intelligence, explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM. So this is the cluster related to key enabling technologies. So technologies that are needed to implement CCAM services, but are not at the core of vehicle technologies. And AI definitely is one of them. Okay, and now maybe I will tell you a bit more about the benefits for our members, if you might be interested to join. So our members, they are informed and so they can contribute to design the topics of the CCAM calls for projects to be published under Horizon Europe. This is what I mentioned to you. Our cluster leaders and co-leaders worked on the topics description for 21 and 22. And right now we are in consultation with European Commission for 23-24 topics. And we are as well consulting all the members of the association about those topics. Of course, the final word will always be on the Commission side.
They as well have their own internal procedure to consult the topics, but definitely we have a lot of input there to add. Second very important benefit is the network. So you can network with other stakeholders that are highly involved in collaborative research for SICAM at international level. You can then trust us that we will follow up the partnership project results and participate to the update of the strategic research and innovation agenda. This is what I mentioned. Once the projects will be operational, we are here to monitor the results and to share with you, to not reinvent the wheel over and over again. And then get informed and support joint actions with other European partnerships and linking perhaps with the national activities as well. And finally, contribute to the European standardization and regulation development. We are not a standardization body in any way, but definitely gathering all the very relevant stakeholders in SICAM domain and having a lot of knowledge through the research, we will definitely be able to support the standardization and regulation development in Europe. So those are the main benefits. Then how to join is pretty simple, actually. You just need to make sure that you check the statutes. That's a very formal requirement. Fill in the simple application form. So you fill in the contact details, select in which member category you would belong, and email it to me. Of course, as you will see in the statutes, you would need to have some operations going on related to SICAM to be able to join. The next General Assembly, as I mentioned, is in December. It's 14th of December. So that will be the next approval of the new members. And you might be confused about the membership fee because from the statutes, it looks like you would need to pay for the year in which you join. But of course, if you join in December, the administration board already took the decision to interpret the statutes in a way that even if you join in December, your membership would be fully valid from 1st of January, and then your first membership fee would be paid in 2022. So that's pretty straightforward. And that is it from my side. Here on the slides, you can see my email address. And if you have any questions, or if you would like to organize a one-to-one conference call with me to discuss further how you would fit within the association and the partnership, do not hesitate to contact me afterwards. I will be happy to talk to you. Okay, thank you so much. I don't hear you, Oh, thank you. Can you hear me? Yes. Okay, so thanks a lot for your presentation. We are confident that SICAM will deliver on its ambitious goal of pushing Europe towards the leadership in safe and sustainable road transport through automation. So keep going and thanks a lot for your presentation. Bueno, ahora continuando con nuestros partenariados europeos, con los partenariados europeos y nuestros ponentes internacionales, aunque debo decir que es de cerca de aquí, por lo que hablará en castellano, me gustaría dar la palabra a Jon Aguirre, director de la asociación ADRA, el nuevo partenariado enfocado en inteligencia artificial, los datos y la robótica. Por favor, Jon, te cedo la palabra. Bueno, eskerrik asko. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo vengo de cerca, vengo de Donosti. Yo trabajo en Tecnalia, pero en este evento vengo a representar la asociación ADRA, AI, Data y Robótica. Soy director de esta asociación, bueno, uno de los directores, quiero decir que somos 24.
También soy director de la asociación Eurobotics, que está más centrada en robótica, y en el programa marco anterior pues también tenía un partenariado. Luego explicaré un poco los detalles de esto. Y bueno, pues en Tecnalia yo me dedico a lo que son proyectos europeos, los proyectos normalmente estratégicos de innovación en el ámbito de fabricación y de robótica. Y por eso, bueno, pues tengo esa participación a nivel europeo en temas de robótica y en temas de IA. Bien. Algunas de las cosas que voy a decir quizás las hayáis escuchado en la anterior presentación, pero bueno, voy a intentar focalizar en los aspectos no tocados. Un poco para que se entienda lo que es un partenariado. Un partenariado público-privado al final tiene dos partes: la parte pública, que es la Comisión Europea, y la parte privada, pues la asociación privada correspondiente, que representa a un sector industrial o un sector de la economía europea, como puede ser el caso anterior de CECAM, que representa el sector de la movilidad, o un sector quizás más transversal, como puede ser pues la inteligencia artificial, los datos y la robótica, como es en el caso del partenariado ADRA. Al final, estos partenariados, ¿por qué se construyen? La Comisión tiene la intención de apoyarse a la hora de hacer las llamadas a proyectos de investigación y de desarrollo en el sector industrial, en el sector de investigación en un determinado área. Y para ello, bueno, pues se pone en una misma mesa a la Comisión, a la gente que se dedica a dar reforma a estos proyectos de investigación, con las partes privadas, los sectores industriales, etcétera. Y utilizan estos partenariados como una herramienta para implementar estos programas de investigación. Normalmente la parte privada lo que tiene es una actividad prescriptora, de alguna forma recomienda, prioriza los aspectos más importantes sobre los que tiene que basar la investigación y luego posteriormente pues las empresas puedan presentar proyectos. Y también se trata de hacer un networking, se trata de atraer a las empresas, a las instituciones del ecosistema de innovación, para que puedan ponerse en relación y puedan presentar propuestas de interés. El partenariado ADRA y la asociación ADRA, digamos que es también una asociación nueva, de nueva creación, pero está formado por 5 asociaciones que ya existían en el pasado. La primera de ellas es BDVA, que es la Asociación sobre Datos, que ya tenía en el anterior programa marco un partenariado. El otro componente es en el ámbito de la robótica, Eurobotics, que también en el anterior programa marco tenía un partenariado. Y las asociaciones de IA, CLER, ELIS y EUREAI. En IA no había en el programa anterior un partenariado, y la Comisión ha querido en este nuevo programa marco juntar estos 3 componentes, IA, datos y robótica, en un único, para intentar explotar las sinergias que pueden surgir alrededor de ellas. Se ha firmado un memorándum de understanding, de alguna forma, este contrato entre la Comisión y la asociación, donde se incluye sobre todo este aspecto importante al nivel económico de la inversión. Son 2.600 millones de euros de inversión, una inversión por la parte pública, por parte de la Comisión, de 1.300 millones de euros, y la parte privada también se compromete a invertir 1.300 millones para llevar a cabo proyectos de investigación dentro del programa marco 2021-2030. Aquí tenéis la composición del Board of Directors. Como decía, somos 24. Y representamos las 3 partes, la parte IA, la parte datos y la parte robótica. Pero también tenemos otro eje, que es el aspecto que tenemos directores que son representantes más de la parte industrial y directores que representan más la investigación. Como ejemplos, pues tenemos ABB, que la directora es una de las vicepresidentes de ABB. Tenemos SAP, tenemos Siemens, tenemos empresas importantes en los 3 ámbitos, tanto IA como robótica como datos. Y también tenemos los otros tipos de
instituciones del ecosistema de innovación, centros tecnológicos y universidades. Pues centros tecnológicos está el TNO de Holanda, está el BTT de Finlandia, está Tecnalia representado, y también universidades. Bien, ¿cuáles son los objetivos principales de esta asociación? Bueno, pues asegurar la soberanía en las tecnologías relacionadas con IA, con datos y robótica, liderar la participación europea en estos ámbitos que suponen un alto impacto socioeconómico, con lo cual tienen un gran interés para invertir de cara a futuro, y reforzar la posición competitiva de Europa también en estos ámbitos. Son unos objetivos muy generales que, bueno, intentan localizar, bueno, pues estos temas en el futuro. La visión de la asociación es intentar impulsar la competitividad europea en los aspectos económicos, pero también los aspectos sociales, el bienestar de la sociedad, y los aspectos environmentales, los aspectos medioambientales. Mediante la investigación, el desarrollo y el despliegue de tecnologías alrededor de IA, datos y robótica, con una IA que sea confiable. Esto es algo muy importante desde el punto de vista europeo. Queremos asegurar que esa IA respete los derechos, los valores y los principios fundamentales sobre los que está basado Europa. No queremos tener una IA a la China, en la que tenemos un gran hermano, ni queremos tener una IA a la americana, en el que el mercado es dueño señor y prácticamente pues las sociedades no pueden competir con esa visión. Queremos impulsar esa IA, digamos, a la europea, basada en nuestros valores fundamentales, a los que, tantos problemas estamos teniendo últimamente, pero que confiamos que vamos a poder solventar. Y para ello, bueno, pues queremos basarnos en las fortalezas y en la posición estratégica que tiene Europa en estos ámbitos, impulsando nuevos negocios, impulsando verticales, como puede ser el sector de la movilidad, pero también otros servicios y negocios alrededor de estos temas. Queremos hacerlo desde una posición abierta, inclusiva, de forma que todas las empresas, instituciones en Europa que quieran participar de esta iniciativa pues puedan hacerlo. Queremos también ser equilibrados en la representación en nuestros tres ámbitos: el ámbito del IA, de los datos y de la robótica, el otro eje alrededor de la investigación y de la industria, y el otro eje pues también teniendo en cuenta los intereses de las grandes empresas, de las medianas empresas, pero también de los emprendedores, tan importantes son en los ecosistemas de innovación. Y finalmente todo ello pues, para generar valor y que al final suponga un beneficio para la economía en Europa y la sociedad en Europa. Como el partenariado anterior, pues también vamos a tener un evento de lanzamiento precisamente este mes, el día 25. Así que, bueno, pues podéis apuntaros y probablemente va a ser un evento online, con lo cual no va a haber problema para poder asistir. Algunos datos sobre la importancia de los diversos sectores en el ámbito del IA, datos y robótica. Bueno, como he dicho antes, el anterior partenariado quizás es un partenariado vertical, el nuestro es un partenariado mucho más transversal. Como veis en estas tartas, el porcentaje de inversión en IA, en I+D en diversos ámbitos, bueno, pues es muy variado, desde salud, servicios profesionales, servicios de fabricación, telecomunicaciones, fabricación discreta, en fin, de todo, banking, finanzas, de todo. Hay un poco el impacto de la IA, la robótica y los datos se extiende un poco en todos los sectores económicos. Podéis ver ahí los porcentajes en el ámbito de transportes, pues en el caso de IA es alrededor del 4,5%, en el caso de la robótica pues alrededor del 3%, en el caso de los datos, en la siguiente tarta, pues también alrededor del 3%.
Pero claro, la inversión que se está produciendo en Europa es muy grande, son 2.600 millones, con lo cual, en fin, aunque la tarta relacionada con el transporte sea pues un porcentaje pequeño, pues también es un porcentaje muy relevante. Con lo cual yo os animo a que tengáis en cuenta los aspectos que puedan beneficiar a vuestros negocios relacionados con este sector y que tengan relación con las tecnologías en las que estamos abordando. Para poder conocer un poco mejor las tecnologías de referencia y cómo pretendemos abordarlas, lo mismo que el partenariado anterior tenía una agenda estratégica, pues nosotros también. Y tenéis abajo el link donde podéis descargarla, y si no, haciendo un Google directamente Esrida Adra, pues os va a salir el link. Y es un documento que se preparó de cara a firmar el partenariado con la Comisión Europea y de alguna forma establece cuáles son las principales prioridades de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial, los datos y la robótica para el siguiente programa marco 21-30. Son 7 años de programa marco y este es un documento general que se va a ir revisando normalmente cada 2-3 años, se suele hacer una nueva versión actualizándolo. Este es un documento general en el que tiene más o menos esta estructura. Tiene como 3 partes. Una primera parte en la que se refiere a los aspectos más éticos, sociales y económicos, los aspectos ELSE, que se suele denominar. Como hemos comentado antes, los aspectos de los derechos fundamentales, los principios y los valores alrededor de la IA en Europa pues son muy importantes y esto queda aquí reflejado. El otro eje es alrededor de, ¿todo esto para qué? Bueno, pues para generar impacto económico. Al final, la tecnología, si tiene algún sentido, es porque va a mejorar las vidas de las personas, va a mejorar el impacto económico, va a mejorar la sociedad y a la gente, ¿no? Y también tiene unos aspectos alrededor de lo que son las regulaciones, las certificaciones y los estándares. Estos son como el marco general donde se va a desarrollar el resto de los aspectos. También tiene unos capítulos dedicados a lo que son los facilitadores del ecosistema de innovación. No solo se trata de identificar qué tecnologías, sino también identificar qué mecanismos vamos a utilizar para desarrollar todo esto. Y no es solamente proyectos de investigación, sino también los aspectos de los skills, la formación de los nuevos trabajadores o de los trabajadores que ya están en las industrias que necesitan renovarse y adaptarse a los cambios que van a venir. Y pues son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El otro aspecto es el relacionado con la relación entre los datos y la IA, y también los aspectos de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo todo esto. Hace falta entornos de experimentación, entornos de despliegue que nos permitan facilitar, tener casos de uso interesantes que animen a las empresas a invertir en esas tecnologías para poder también llevarlos a cabo en sus negocios. Y finalmente, lo que todos hubiéramos pensado una RIA, pues bueno, son las tecnologías, ¿no? ¿Qué prioridades tecnológicas se establecen, ¿no? En el caso de este RIA, pues hay 5 grandes cajones, digamos, alrededor de la sensórica y la percepción, alrededor del conocimiento y el aprendizaje automático, todo alrededor de las tecnologías de IA, robótica y datos, el razonamiento y los sistemas de toma de decisiones y la parte de interacción y acción en el medio físico y una más general que son los sistemas, las metodologías, el hardware y las herramientas. Este partenariado, al incluir la robótica, tiene un aspecto bastante interesante respecto de una inteligencia artificial puramente digital, que es el aspecto de la interacción con el medio físico. Un sistema de inteligencia artificial puro, pues quizás el interfase con las personas es un teclado o una pantalla. Al incluir dentro del mismo clúster o el mismo partenariado la robótica, pues nos permite también
cubrir los aspectos de interacción física. Es algo muy importante a la hora de desarrollar estos programas de investigación. Aquí en estas slides vemos un poco más los detalles de cada uno de los aspectos. Bueno, yo creo que ya los he comentado por encima, voy a ir un poco más rápido. Los aspectos, los facilitadores de los ecosistemas de innovación y un poco alrededor de las tecnologías. Esto quizás os puede servir, si luego se distribuyen las presentaciones para ver un poco más los detalles. Y yo también voy a hacer algunos apuntes sobre los tópicos. Yo he tenido una visión un poco más amplia. Al final me he centrado en movilidad, pero no me he centrado exclusivamente en lo que es movilidad por transporte de carretera, como se ha centrado el partenario anterior. Yo he incluido movilidad en general. Entonces he buscado cuáles son los tópicos que están abiertos. Los que están cerrados, pues bueno, pues ya es agua pasada. El que tenga interés podrá mirarlos, pero quizás ya tenga poco interés de cara a futuro. Los tópicos que están abiertos de cara a la llamada del año 22. Y antes hemos visto que había unas llamadas que cerraban en enero, pero también hay otras que cierran en abril. Y aquí tenemos, bueno, pues el programa Marco está organizado en diversos clústeres. Estos tópicos concretamente son del clúster 5. La jerga europea a veces es complicado, con lo cual si no tenéis experiencia en esto yo os animo a que os pongáis en contacto con algún centro de investigación cercano. Aquí en Navarra hay excelentes, para que os orienten, os ayuden un poco a leer la jerga un poco de los programas de Marco de investigación. Bueno, tenéis ahí Horizon Europe, que es el programa Marco, CL5, que es el clúster 5, y luego se refiere a Destination. Bueno, pues es el Destination Clean Competitive Solutions for All Transport Modes. No es exclusivamente para el transporte de carretera, sino también barco y avión. Y el COL agrupa a tópicos alrededor del Clean Competitive Solutions for All Transport Modes. Bueno, aquí hay algunos tópicos que veis en los títulos. Algunos son RIA, lo cual quiere decir que son de TRLs más bajos, Research and Innovation Action. Otros son IAS, quiere decir que los TRLs son un poco más altos, están más cercanos al mercado. Depende de cuál sea vuestro interés, pues habrá tópicos que sean más adecuados que otros. Y hay uno que es una CSA, que es una acción de coordinación y de apoyo, que bueno, tiene igual menos interés para vosotros. También indico los presupuestos. Esto os puede dar una indicación del tamaño de proyectos que está buscando la comisión. La comisión también indica un rango de presupuesto estimado que esperan de las propuestas. Entonces, por ejemplo, en el primer tópico alrededor de la logística en barcos, pues hay un presupuesto de 15 millones y esperan proyectos grandes de hasta 15 millones, con lo cual previsiblemente el que proponga proyectos se ajustará a esa cantidad y probablemente solo se financiará uno. Ya veis que los números de la columna de la derecha indican el número de proyectos que se van a aprobar. No son cientos de proyectos. Esto quiere decir que la competitividad es brutal. Hay algunos tópicos en los que el ratio de éxito es del 6, del 10, en algunos casos del 15, raramente supera el 20. Con lo cual, si no tenéis experiencia en Europa, yo os aconsejo que os acerquéis nuevamente a un centro tecnológico que ayude a orientar, a encontrar consorcios para poder vehiculizar esos intereses y buscar cuál es el instrumento más adecuado para poder llevarlo a cabo. No voy a entrar en el detalle de los tópicos, pero bueno, veis que hay algunos alrededor de la logística, herramientas de computación para los astilleros, otros alrededor del powertrain, estos son más para vehículos, alrededor de los componentes para el vehículo eléctrico, los motores de low cost eléctricos, otros alrededor del transporte en autobuses, para los autobuses totalmente eléctricos, otros alrededor de la simulación de transporte por carretera, alrededor de los aviones contaminantes.
Tecnologías para la aviación digital, otros aspectos de investigación alrededor de la aviación. Un poco hay temas un poco para todo. Eso para este año. Cada año va a haber nuevas convocatorias. Todavía las de los años 23-24 no ha salido el programa de trabajo, con lo cual no se conocen los tópicos. Se están trabajando ya dentro de las asociaciones, con lo cual es una oportunidad ser miembro de estas asociaciones para intentar influir. De alguna forma la comisión nos pide consejo, nos pide recomendaciones, nos pide qué tópicos, qué tecnologías, qué tipo de proyectos, si son más de TRLs bajos, de TRLs altos, qué volumen de presupuesto sería razonable. Todo eso se discute con la comisión, con lo cual si tenéis una intención de influir, aunque sea, en fin, en vuestra medida, en estos aspectos, yo os recomendaría que intentarais acercaros a las asociaciones. No suele ser muy caro el ser socio e incluso también suele haber muchos eventos en los que no es necesario ser asociado para participar, con lo cual yo sí os invitaría a mirar de cerca las páginas web de estas asociaciones. Perdón, he pasado muy rápido. ¿Podéis poner la anterior? No sé si desde la mesa podéis. Muy bien, gracias. Estos otros tópicos que también están abiertos de cara al el año que viene. Estos son para la convocatoria que cierra en 12 de enero. Y en este caso sí que están recogidos los que ha comentado la anterior ponente, los que son del CECAM. Los 5 primeros pues son los mismos que os ha presentado en la presentación anterior. Pero también hay otros tópicos más relacionados con la seguridad en el entorno urbano de cara a los usuarios de las vías. Bueno, pues prever los aspectos, cómo gestionar esa seguridad en esas vías urbanas. También alrededor de los aviones, pues los aspectos más de seguridad, de hacerlos más confiables, y también alrededor de los barcos, pues los aspectos de los fuegos en los barcos que son pueden ser tan dañinos, ¿no? Son lo mismo que antes. Los presupuestos los tenéis ahí. En algunos casos, pues hay presupuestos grandes, como por ejemplo en el primer tópico, 50 millones. Pero bueno, el mismo comentario que antes, la competitividad es brutal, con lo cual no quiero desanimaros, pero sí que os animaría a que, si no tenéis experiencia en Europa, contactéis con los centros tecnológicos o con consultoras que os pueden ayudar a orientar un poco vuestros intereses. Y nada más por mi parte. Si hay alguna pregunta ahora, o si no, en la rueda. Muy bien, en la mesa redonda. Muy bien, pues muchas gracias, John. Creo que muy interesante y creo que servirá, espero que sirva de incentivo para alguno de nuestros asistentes. Creo que ha sido muy clarificadora tu presentación y creo que es muy importante también la labor de ADRA de cara a impulsar, como comentabas, la competitividad europea a través de la investigación, el desarrollo y despliegue de una IA, datos y robótica con el matiz de confiable, que es esencial. Ahora me gustaría dar paso a Nere Garmendia, responsable de la unidad de negocio de movilidad en Knightec, quien expondrá un poco la experiencia y los beneficios de participar en un partenariado como CCAM. Así que, Nere. Vale, gracias, Miquel. Bueno, yo me voy a quitar esto, que creo que voy a hablar mucho mejor. A ver si ponen la presentación. Bueno, no. Hombre, puedo hacer la de Volkswagen, pero yo creo que casi mejor la de Knightec. Bueno, me voy empezando, os cuento un poquito. La idea es un poco contaros quiénes somos los de Knightec, que yo creo que la mayoría ya nos conocéis, qué hacemos y también a ver por qué estamos en el partenariado CCAM y qué nos supone. Bueno, la teoría ya la habéis visto, la han presentado muy bien tanto Marsena como John, habéis visto que sí que hay que estar en los partenariados. Al final es donde se cuece todo, entonces hay que estar. Y ya me he hecho spoiler a mi propia presentación. Bueno, en Knightec somos el centro I+D de automoción y mecatrónica aquí en Navarra. Mira, ya está.
Entonces, somos el Centro de Automoción y Mecatrónica de Navarra. Somos un centro antiguo de nueva creación. O sea, Naitec lleva como tal 3 años, creo, pero viene de la unión de varios centros anteriores. Llevamos desde los años 80 en Navarra. Naitec estamos estructurados en 4 unidades de negocio, que son la de movilidad, la de mecatrónica, servicios tecnológicos y nuevos negocios. Para trabajar en esto estamos estructurados en áreas de conocimiento y las áreas de conocimiento es donde sabemos hacer las cosas, digamos. Podéis verlas aquí. Bueno, como veis tenemos inteligencia artificial y data analytics, muy unido a ADRA, tecnologías digitales, polímeros, funcionales, fabricación aditiva, nanofabricación, temas de fabricación por impresión, soluciones avanzadas de materiales, ensayos y validación de componentes, temas de compatibilidad electromagnética, ingeniería de producto y proceso. Y con todo esto lo que conseguimos al final es tener los conocimientos suficientes para trabajar en las unidades de negocio que os he comentado. Esto, si queréis tener más información o lo que sea, me decís o nos escribís, miráis la web. Yo me voy a centrar más en la unidad de negocio en movilidad, que bueno, aquí veis ya a la Pamplona del futuro. Aquí estamos justo pues aquí mismo. No sé exactamente ya situarme dónde, pero bueno, aquí al lado. Y lo que se busca es el coche conectado. ¿En qué trabajamos exactamente en Naitec? En la unidad de movilidad. En la unidad de movilidad tenemos como 2 temas principales, que por un lado es vehículo autónomo y conectado y por el otro la movilidad sostenible. En el vehículo autónomo y conectado trabajamos con los sistemas asistidos y la conectividad. Y en la movilidad sostenible trabajamos en sistemas de propulsión y eficiencia energética, en la electrónica impresa y fabricación avanzada y en el aligeramiento. Entonces, ¿por qué estamos en el CCM? Pues porque todos estos temas de movilidad al final es el CCM el que los aglutina ahora mismo en Europa. Los beneficios, bueno, ya habéis oído un poco lo que han dicho los partenariados, entonces yo os voy a dar nuestra visión de por qué creemos que hay que estar ahí. Primero, porque nos posiciona a nivel europeo, gracias al CCM, Naitec ya está ahí, está en Europa, está con todos los grandes de Europa. Nos da visibilidad y además conocemos quién más está. Gracias a estar en el CCM sabemos quiénes están ahí. También, como ya han dicho anteriormente, conocemos y contribuimos en la definición de los topics. Los topics, sobre todo los del 23-24, que son los que se están lanzando ahora, pues antes que nadie más sabemos que están ahí, que se va a hacer, incluso se puede influir, se puede decir, nosotros creemos que esto debería ir por ahí o no. Otra cosa es luego que se haga caso, porque tal y como han dicho, la decisión final es primero el partenariado y luego la Comunidad Europea. Pero bueno, ahí estamos. Y luego también el contribuir y participar en los procesos de estandarización. Esto Marsena lo ha explicado muy bien y ha dicho, al final somos los que sabemos el grupo que está ahí, luego de ahí pues siempre se puede influir algo. Otro de los beneficios que hemos visto, pues un marco de colaboración. Como ya os he comentado, están todos los actores principales del CCM en Europa, todos los del SECAM, que quieren trabajar en eso a nivel europeo, el 95% están metidos ya en el partenariado. Entonces, nosotros los conocemos y nos conocen. Podemos empezar a hacer networking con ellos. También eso nos crea oportunidades de colaboración, tanto a nivel de proyectos europeos, como los que nos han enseñado antes las tablas, como a nivel de otras oportunidades que pudieran surgir. Que nos da también conocimiento de qué proyectos se están desarrollando. O sea, como ha dicho Marsena, se van a ir poniendo, y supongo que en ADRA también se van poniendo luego los proyectos que van avanzando y se puede ver de primera mano qué es lo que está haciendo la gente. O sea, lo que nos facilita es saber qué se está haciendo y, por el otro lado, saber qué se va a ir haciendo también para enfocarnos bien. Eso se resume también en un acceso anticipado a la información. Lo que tenemos, gracias a estar en el partenariado, es un acceso restringido y anticipado a qué se está haciendo, qué se hace y qué se va a hacer. También conocemos la información de la agenda estratégica y también tendremos información de asociaciones de interés a nivel nacional y europeo, saber en cada país quiénes están trabajando en cada tema, tanto en el nivel público como privado. Y otra de las cosas que también es muy importante es la parte de la información de las principales actividades, congresos, ferias. Ahora mismo hay un montón de congresos, hay un montón de ferias, ya no sabemos a cuál ir, a cuál no ir, pues en el partenariado sí que te dicen, jo, las que vosotros deberíais ir, las que son más interesantes son estas. Entonces eso nos ayuda mucho al final, coges, viajas, vas a un sitio, saber que esa feria a la que vas o ese congreso es el que puede merecer la pena de verdad. En resumen, pues lo que os he dicho, al final nos da presencia activa en Europa, saber qué se está haciendo y qué se va a hacer también. Y sabiendo qué se va a hacer también nos permite posicionarnos a un futuro a cara a Europa.
O sea, no nos va a venir de nueva. Sabemos antes que sin estar en el partenariado qué va a pasar. Entonces, ¿qué está haciendo un poquito NITEC a nivel de SECAM, de vehículo autónomo y conectado? Tenemos un proyecto que es el NAVEAC Drive Lab, que bueno, esto ya un poco, que sepáis que en diciembre se hará además un acto en el que presentaremos un poco más todo lo que se ha hecho en Navarra todo este año en NAVEAC. Navarra es Navarra Vehículo Eléctrico Autónomo y Conectado. Ahí contamos con el apoyo del Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra nos ha financiado, la verdad es que muy bien, para el tema del NAVEAC Drive Lab. Y lo que se quiere hacer es impulsar el vehículo eléctrico autónomo y conectado a nivel navarro. ¿Qué supone esto? Pues hay varios proyectos, por ejemplo este que os he puesto, que la verdad es que no se ve muy bien. Ahí donde se ve, esa es la zona, los que conozcáis mejor, la zona de donde está NITEC, el edificio Pamplona y la Universidad Pública de Navarra, la UMNA, y ahí se va a hacer un circuito, o sea, se quiere hacer un circuito piloto, que como habéis visto antes todo lo que ha dicho Marsena, que todos los pilotos que se están impulsando a nivel europeo, pues también queremos aquí, en Pamplona, también tener uno. Aquí tenemos el apoyo, como he dicho, del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona también está con nosotros ayudándonos en todo lo que haga falta. Entonces, aquí lo que queremos es un circuito, tanto el vehículo autónomo y conectado, el vehículo como tal, que se comunique, y la infraestructura. Queremos crear una infraestructura que se pueda comunicar con el vehículo y que luego además, ya hilando también con ADRA, que toda esa información, todos esos datos que conseguimos los podamos analizar, estudiar y además aplicar la inteligencia artificial. Otro de los temas que queremos hacer en la Drive Lab es trabajar ya en el vehículo eléctrico, en la infraestructura eléctrica, poder trabajar y poner a todos los agentes navarros que quieran en esa infraestructura, poder trabajar sobre ella y hacerle cambios y probar qué se puede hacer para mejorar eso. Y también nos va a servir esto, también se va a trabajar con el tema de logística de última milla, que también se ha comentado ya anteriormente. Y por último, bueno, que también con el CECAM también tiene relación todo el tema de ensayos. La parte de ensayos, la infraestructura de ensayos, esto nos va a permitir a NITEC dar un nuevo salto y renovar toda la parte de ensayos dirigida sobre todo al vehículo autónomo, eléctrico y conectado. Entonces, con todo esto que estamos intentando, como habéis visto, hay un montón de topics, hay un montón de cosas a las que se puede ir y hay que ir un poco centrándose. Entonces, dos de los topics que hemos visto nosotros, de los de ahora, de los del 12 de enero, luego ya hablaremos ya en otras, ya los de septiembre, los del 12 de enero hemos visto dos que pueden ser muy interesantes. Uno es el de los demostradores a nivel europeo, de vehículo autónomo y conectado, pero sobre todo del piloto. Lo que se está buscando es pilotos distintos a nivel de Europa. ¿Os acordáis que había uno que eran 50 millones y había dos proyectos? Pues este es queremos entrar en uno de esos que son proyectos muy grandes. Igual en la siguiente os cuento que estamos y lo bien que nos ha ido. Entonces, aquí sí que tenemos la ayuda de Marsena, también le preguntamos un poquito, nos pasaron pues eso, en las reuniones del CECAM, salen contactos, sale quien está interesado, entonces lo que se hace es contactar con esa gente y bueno, estamos en ello, andamos muy justitos, pero bueno, ganas no nos faltan. Y luego el otro que tenemos que también creemos que puede ser interesante es la parte de inteligencia artificial aplicada a la movilidad. Ahí también el factor de tener el circuito urbano, que vamos a tener muchos datos recogidos, mucha información, nos puede ayudar mucho y nos da un plus. Y aquí es un poco donde estamos, que bueno, andamos muy justitos, porque como ha dicho John, son proyectos que es muy difícil que salgan y además lleva mucho tiempo. Pero bueno, hay que estar y hay que meterse ahí y ahí estamos. Y yo creo que eso era un poquito todo así nuestra parte práctica de qué hacemos. Vale, gracias. Muchas gracias, Nere. Espero que vuestro ejemplo sirva de incentivo para otros agentes navarros. Corroboro que la participación está siendo súper activa y estoy seguro que al final dará sus frutos. Entonces, bueno, a continuación quisiera dar la palabra a José Manuel Arreche, director de Ingeniería de Planificación en Volkswagen Navarra, quien presentará un poco la visión del grupo en cuanto a la movilidad del futuro. Por favor, José Manuel. Buenos días a todos, muchas gracias a ITEC por invitarnos.
Y le quería decir a Nere que ahora ciertas cosas que hemos estado discutiendo en los últimos meses, ahora entiendo de dónde vienen, el por qué. O sea que cuando decía Jon antes que a veces nos hace falta que nos traduzcan, a mí me hace falta y ahora tengo una visión un poquito más amplia. Eso hace que si hubiese sabido ciertas cosas también antes, igual hubiese cambiado un poco mi presentación. Pero bueno. Voy a intentar dar una visión de la estrategia del grupo Volkswagen para el futuro y voy a intentar hablar poco de coches, ¿vale? Entonces voy a intentar centrarme también en algunos de estos puntos. De algunos hemos hablado, pero de otros la verdad que no hemos hablado. Creo que habrá otros partenariados que trabajen en esos campos, pero bueno, por lo menos quería comentar aquí cosas que son de nuestro interés. No voy a pararme en esto, lo tenemos claro. Ahora estamos en Glasgow, todavía sacamos nosotros normalmente el simbolito de los acuerdos de París. Sabemos a lo que queremos llegar y sabemos dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Decíais al principio que en Glasgow ya hay unos cuantos empresas de automóviles que han decidido no fabricar coches de combustión a partir de 2035. Las multinacionales europeas están esperando a la directiva europea, que seguramente será más restrictiva. Por eso algunos todavía no nos hemos adherido a eso, pero seguramente porque vayamos un poquito más allá de lo que se está o de lo que se ha firmado ahora en Glasgow. Como esto es conocido, no quiero entrar ahí. Lo poco que voy a hablar de coches. Importante es que todo esto se está acelerando. Que la parte de que nosotros decíamos, oye, dentro de 5 o 10 años vamos a empezar ya a hacer la transformación al coche eléctrico en primer paso, al coche conectado en segundo paso y al coche autónomo en tercer paso, vemos que se está acelerando. Lo representamos con las curvas de líneas en las que decimos, oye, donde veíamos que esto iba a ir de esta forma, no va a ser el 2030, va a ser antes seguro y nos va a afectar a todos. Entonces, nuestra estrategia, que ya venía siendo marcada desde hace unos años como correcta y no la hemos cambiado, lo que sí la estamos es acelerando. Y dentro de esa estrategia, el cómo trabajamos nosotros, tenemos una parte que somos los que estamos ahora haciendo coches de combustión y nosotros a nivel de empresa tenemos que financiar toda esa parte de innovación e investigación que están haciendo y las empresas que estamos ya montando con todos los coches ya eléctricos. Esa parte hace que nosotros ahora como empresa que sigue fabricando coches de combustión estemos centrados en la eficiencia de costes, estemos centrados en reducir complejidades, estemos centrados en ser más baratos para poder financiar toda esa aceleración que necesitamos con la segunda parte del coche eléctrico. ¿Por qué? Porque se está trabajando en una plataforma única para todos los coches del consorcio, incluso de varias marcas. Se está trabajando en niveles, en los futuros niveles de baterías. Estamos ya con autonomías de 500 kilómetros, pero todavía se quiere alcanzar un poquito más. Y estamos trabajando en el coche autónomo, que yo creo que es el paso que se nos había frenado en esa primera parte y que ahora sí que lo empezamos a ver un poquito más cerca y como habéis contado al principio, el partenariado inicial está trabajando durísimo en ese campo y yo creo que vamos a ir más rápido también de lo que nos pensábamos. Y eso hace para nosotros que nuestra visión, y por eso decía que no quería hablar de coches, se centra en 3 nuevos oros que llamamos nosotros. 3 nuevos campos en los que tenemos que trabajar, en los que no hemos trabajado hasta ahora y en los que tenemos que ser muchísimo más eficientes si queremos seguir esas líneas que habéis visto antes en nuestra estrategia. Y están por un lado los recursos, por otro lado los residuos y por tercer lugar los datos, que ya hemos hablado de ello un poquito. Y además los datos incidiré un poquito más porque a nivel práctico, y hablo ahora a nivel nuestro de empresa, a veces nos falta un poquito de imaginación, nos falta un poquito de saber qué es lo que podemos llegar a hacer. Las tecnologías estamos empezando a aplicar, pero no somos capaces, yo creo, todavía de sacar todo el rendimiento que podríamos a eso que tenemos en las manos. Y ahí es donde los centros tecnológicos nos podéis echar una mano. En los recursos, ¿por qué? Pues porque, como veis ahí, estamos en un mundo segmentado. La producción, a pesar de que llevamos muchos años hablando de deslocalización y lo hemos vivido ahora con la pandemia, creemos que se va a localizar más y creo que eso es importante para todos nosotros y estamos en un mundo con recursos limitados. Y los recursos ilimitados, cuando hablamos de una multinacional como la nuestra, no es lo mismo hablar de los recursos en España que en Alemania, que en Malasia o que en Brasil. Entonces, ahí hay diferentes políticas y igual nosotros nos tenemos que centrar más en el agua, pero otros se tienen que centrar más en la energía.
Nosotros tenemos la suerte de estar comprando ahora mismo energía 100% verde, otros igual no tienen esa posibilidad. Entonces, a nivel de recursos tenemos que trabajar muchísimo en encontrar esas pequeñas palancas que nos ayuden a conseguir esos objetivos que tenemos. Uno de nuestros oros, los recursos. El segundo, los residuos. Ecología, 100%. La energía, de dónde viene y utilizar la mínima posible. Evidentemente, el reciclaje, el darle una segunda vida a todo lo que tengamos. Y el tercero, pensamos en digitalización, pero la digitalización también tiene su huella de carbono. Entonces hay que pensar cuando estemos digitalizando temas también qué parte de huella de carbono estamos aumentando, cosa que hasta ahora no se ha hablado mucho, pero creemos que es uno de los puntos que poco a poco entrará más en discusión porque otros bajarán un poquito más. Nosotros esperamos a nivel de residuos, nosotros lo principal que tenemos en fábrica es el CO2. ¿Por qué? Porque utilizamos gas natural. Gas verde, biogás, hidrógeno, esos son los campos en los que nosotros necesitamos también un poquito de ayuda, ideas y partenariados que trabajen en esas direcciones. Y el tercero son los datos. No voy a incidir tampoco mucho más porque habéis hablado mucho y con bastante más conocimiento que el nuestro. Nosotros hemos avanzado mucho en la toma de datos. Tenemos datos de casi todo y tenemos datos desde hace años. Y creo que puedo decir que este año tenemos un primer proyecto en ahorro de energía en el que la toma de datos de los últimos años nos está empezando a hacer ahorrar energía. Y esa palanca que vemos nos va a ayudar pues, a tomar otras iniciativas en otros proyectos, cosa que hasta ahora a veces hacíamos proyectos de datos sin tener ese puntito de eficacia en costes, que es lo que buscamos habitualmente las empresas. Entonces ahí también sí que estamos viendo un movimiento brutal en todos los sitios y sí que estamos recibiendo más ideas y sí que ahí es donde también nosotros vamos a necesitar ayuda. Y todo eso... y por eso decía que iba a hablar poco de coches, nos hace que los que somos una empresa meramente productora, porque si habéis visto mucho de lo que se hablaba ahí de desarrollo es producto. Normalmente se desarrolla primero para el producto y luego eso va a los procesos. Es casi como antiguamente la industria militar desarrollaba temas militares que luego iban a la vida civil. Pues esto es un poco lo mismo. Las cosas que van al producto van primero producto y luego normalmente van a las empresas. Me quedo con el nivel 4 y 5 que decimos nosotros de autonomía de la producción. Que tenemos que conseguir una empresa que sea predictiva, que todos esos datos nos ayuden realmente a tomar decisiones, que es el punto 5. No que tomen las decisiones las máquinas, y ahí me ha tranquilizado que tenemos una normativa europea que va a que la inteligencia artificial no nos coma, pero que colabore y que nos ayude a tomar las decisiones. Y esos proyectos que decía, que el primero que hemos tenido ahora, uno de control de nuestras calderas con inteligencia artificial, la verdad que estamos viendo que esa toma de decisiones ayudada con la inteligencia artificial nos está dando realmente unos frutos en costes de fabricación. Con lo que tenemos ahora de lo que está subiendo la energía, pues es una ayuda importante. Y a nivel de fábrica, pasamos de la fábrica convencional, la fábrica original, la fábrica inteligente, que es la que tenemos ahora, que es capaz de hacer muchas cosas, pero lo que queremos es la producción inteligente, donde esa parte de inteligencia artificial y de gestión de datos nos ayude a realmente ayudar nosotros a la fábrica a confirmar que esas decisiones que se están tomando son las correctas y que vamos en el camino correcto. Y he intentado un poco hilar la parte nuestra esta de estrategia con el tema de los partenariados. No sé si lo he conseguido. Bueno, en las preguntas entiendo que diréis qué pensáis. Y esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel. Muy interesante conocer vuestra visión y, en definitiva, la visión del sector privado y de la industria, que sin duda es uno de los tractores y agentes clave en este despliegue de la movilidad de futuro. Por último, pero no menos importante, quisiera dar la palabra a Arturo Ariño, profesor e investigador de los institutos Bioma y Data y de la Universidad de Navarra, que abordará la necesidad de un cambio sustancial en el modelo actual de movilidad. Así que, Arturo, por favor. Muchas gracias.
Bueno, gracias por invitarme. No voy a quitar la mascarilla porque ando con catarro y no quiero correr ningún riesgo para el público. Bien, vamos a hablar precisamente de esto, de por qué esto es urgente. Y es urgente y no podemos esperar, de hecho, más a desarrollar todo lo que se ha comentado hoy aquí. Todo en realidad comenzó con este señor, Charles Keeling, que hace tiempo se dedicó a medir la cantidad de dióxido de carbono que había en la cima del Mauna Loa y descubrió, como todos sabemos, una curiosa tendencia. Bueno, dos tendencias. Primero, que hay una oscilación estacional, que vemos en esta gráfica, y después que debajo de esta oscilación estacional hay un ascenso continuo. Esto se corroboró más tarde, cuando se fueron añadiendo más estaciones de medición, y se pudo ver que esa oscilación efectivamente existe, que es mucho más importante en el hemisferio norte, y que, aunque va de año en año oscilando, hay una tendencia subyacente siempre creciente en la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues en principio es bastante fácil de entender. Por una parte, la culpa la tiene, entre comillas, la vegetación, que durante un tiempo está absorbiendo dióxido de carbono, haciendo fotosíntesis, y por otra parte, durante otro tiempo está soltándolo conforme se descomponen los materiales. Y esto, como el hemisferio norte tiene mucho más terreno, no estoy hablando del océano, porque el océano es bastante constante en esto, pero en la vegetación terrestre sí que donde está absorbiendo carbono pues va cambiando a lo largo del año. Como el hemisferio norte es más alto, pues esa oscilación que vemos, que es bastante intensa, pues se deja notar, ¿no? En verano tenemos mucha más absorción, en invierno tenemos mucha menos absorción de dióxido de carbono, pero luego está la tendencia subyacente que hay debajo. Como sabemos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, y no voy a decir que es el principal gas de efecto invernadero porque no es verdad. La buena parte de la temperatura que tenemos ahora en la Tierra no se debe al dióxido de carbono, para nada, se debe a estas otras absorciones que tenemos aquí, que son del vapor de agua. El vapor de agua es el principal controlador en realidad, pero tiene su propio ciclo y funciona de muchas formas. Funciona tanto como un atrapador de calor, como una sombrilla, y sigue su propio ciclo, y digamos que da la temperatura base. Pero sobre esa temperatura base tenemos un añadido. Ese añadido es el que es variable y es el que depende de los famosos gases de efecto invernadero, ¿no? Todo esto ya se sabía desde hace algún tiempo. Arrhenius, hace más de un siglo, ya propuso que había una correspondencia entre estos gases secundarios, vamos a decir así, y la temperatura del planeta. Y todo esto se volvió a corroborar nuevamente con un montón de estudios, y ahora mismo es una cosa perfectamente establecida, y todavía no puedo entender que haya gente que lo niegue, pero es así. Hay una temperatura, hay una correspondencia clara, que la podemos además observar con datos históricos en el pasado. En el último medio millón de años podemos superponer perfectamente la cantidad de dióxido de carbono y la temperatura de la Tierra. Aunque también es cierto, y una cosa que se sabe mucho menos, es que generalmente la variación en la cantidad de dióxido de carbono ha sido posterior al cambio de temperatura. Este es un pequeño detalle que los científicos todavía estamos dándole muchas vueltas, pero bueno, para lo que nos interesa ahora mismo no es tampoco demasiado relevante. Lo relevante, eso sí, es que estamos disfrutando de un periodo cálido, cómodo, porque normalmente la Tierra está bastante más fría. La Tierra suele estar mucho más fría de lo que estamos ahora. Todo lo que vemos aquí por encima, entonces, son periodos cálidos. El actual nuestro es el último, pero durante los últimos medio millón de años, pues la temperatura de la Tierra ha sido siempre generalmente más fría. Bien, o sea que digamos que entra dentro de lo normal que la temperatura de la Tierra cambia. Hasta ahí todo bien. Y esto se debe básicamente a los parámetros orbitales de la Tierra, que cambia su inclinación, cambia un poco su órbita. Hay un montón de parámetros que se combinan para dar una diferente cantidad de entrada de radiación. Pero para que alcance esta temperatura actual tenemos la manta del efecto invernadero. Curiosamente, atendiendo a estas tendencias, ahora mismo tendríamos que tener Baluarte debajo de una capa de aproximadamente unos 1000 metros de nieve compactada, que es hielo. Es decir, teníamos que estar ahora mismo en una glaciación, pero esto no ocurrió. La glaciación se cortó porque hace 5000 años los humanos, mejor dicho, descubrimos la agricultura, y eso hizo que la tendencia natural se invirtiera de una manera muy brusca. Además, se invirtió de una manera muy brusca hace 6000 años, primero con los aportes de dióxido de carbono a la atmósfera, principalmente por la quema de bosques, y en segundo lugar, y igual de importante, hace 5000, porque empezó a aparecer mucho metano, que es un gas con efecto invernadero bastante más potente, aunque con menos cantidad en la atmósfera, que el dióxido de carbono. Ese metano, que procedía principalmente de la agricultura de inundación, de cuando domesticamos el arroz, y que se continuó después acelerando con la aparición de la ganadería, es otro de los que se dio la vuelta de su tendencia natural por completo en un momento del tiempo muy concreto. Y a esto, ¿qué tenemos que añadir? Bueno, primero, ya hemos conseguido no helarnos, perfecto, pero en los últimos tiempos nos hemos encontrado con un problema adicional, y es que estamos liberando la cantidad de energía que se había quedado almacenada durante millones de años en combustibles fósiles, generando gases de efecto invernadero. El agua sigue su ciclo, pero el dióxido de carbono tiene su historieta, ¿no? Hay una
correlación, como hemos dicho, perfectamente clara, está totalmente comprobada. Entre a más cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, más temperatura. La correlación es prácticamente perfecta y nos permite hacer pronósticos hacia adelante. Y ya empezamos a hacerlos hace 40 años, donde una empresa ya pronosticó que en 40 años iba a haber un aumento de temperatura de 1 grado, y el aumento de temperatura se ha cumplido con una precisión del 97%, porque el aumento ha sido 0,97 grados. Bien. Así que, si tomamos la media temperatura de la primera, más o menos la parte central del siglo XX, todas las décadas anteriores han sido más frías, todas las décadas posteriores todos los años posteriores han sido siempre bastante más cálidos. Esto es lo que se llama una anomalía térmica. Cuando analizamos los factores, hay muchos de ellos, algunos son naturales. Ahora tenemos la palma está soltando un montón de cosas a la atmósfera, perfecto, está soltando gas de efecto invernadero, pero también está soltando óxidos de azufre. Los óxidos de azufre, cuando llegan a la estratosfera, actúan como un espejo e impiden que llegue la radiación. Eso pasaba también con las industrias siderúrgicas, que quemaban carbón malo, carbón con mucho azufre. Quitamos esas industrias siderúrgicas, perfecto, ya no tenemos lluvia ácida, en consecuencia hemos empezado a aumentar otras décimas la temperatura. O sea que es una de cal y una de arena, ¿no? Pero ahora mismo, dióxido de carbono y metano son los principales drivers o controladores de forzamiento radiativo, como dice el IPCC. Todo esto se puede traducir en ecuaciones increíblemente complejas, pero que podemos sintetizar en realidad en unas ecuaciones muy sencillas. La cantidad de forzamiento que tenemos, ¿de qué depende? La temperatura del planeta, en resumen, pues básicamente de una función de dos cosas: de la cantidad de carbono que hay en la atmósfera y de la cantidad de gente que esté generando ese carbono. O sea, si multiplicamos población por gasto de energía por individuo, restamos después los sumideros, lo que tenemos al final es la cantidad total de carbón neta que hay en la atmósfera, que es la que gobierna todo. Y esa cantidad de gente pues esta sigue aumentando, algún día se controlará, pero de momento no parece que haya. Pero la cantidad de energía por persona también está aumentando. En resumen, la humanidad, que usa energía, que usa recursos, tiene un efecto sobre el ambiente, y ese efecto sobre el ambiente no hace más que crecer y crecer y crecer. Ahora mismo el desequilibrio se puede estimar en aproximadamente 5 gigatones por año. Es decir, hay un exceso de 5 gigatones de carbono que están entrando y quedándose en la atmósfera porque no hay forma de absorberlos, no hay donde meterlos. La necesidad de energía es la principal responsable de este aumento de entrada de carbono en la atmósfera. Los chinos han estado durante tiempos haciendo una central de carbón, porque tiene mucho carbono, prácticamente cada semana. Aquí tenemos una de las últimas, 6,7 gigavatios. Un vatio por persona en el planeta es lo que es capaz de producir esta central, ¿no? También hay fenómenos naturales, pero la cuestión es que cuando quitamos lo que produce esta central o lo que produce el transporte, restamos todo eso de los modelos, lo que nos queda es precisamente la tendencia natural que había antes, la tendencia natural hacia la glaciación. O sea que no hay, digamos, escapatoria. Esto está suficientemente comprobado, es muy irregular además, y además está ocurriendo donde más duele, que es justo en las zonas polares, que son los principales espejos que evitaban que entrase radiación. El albedo era muy alto, cuando se funde el hielo tenemos mucho menos albedo, con lo cual se calienta mucho más precisamente en las zonas árticas, que es donde menos nos interesa que se caliente todo. Bien, ¿cuál es la contribución entonces del transporte? Pues la contribución del transporte es 2 teravatios, poco más o menos, de potencia instalada con respecto a los 18 teravatios que consume de potencia que consume la humanidad. O sea, es una cantidad bastante significativa y por tanto es una oportunidad para empezar a encoger ese dispendio de energía y por tanto para descarbonizar. Los modelos que tenemos nos indican que o lo hacemos o tenemos efectos sobre todo el medio ambiente, con niveles de 450 ppm, y ahora mismo estamos midiendo 500 en muchos sitios. Tenemos, por ejemplo, una estimación de pérdida de especies que sencillamente no puede estar porque sus hábitats se van quedando fuera del 10 al 20%. Hay un montón de efectos sobre el medio ambiente, pero también sobre las personas. Los modelos que tenemos ahora mismo nos dicen que va a haber un cambio en la temperatura global del planeta prácticamente en todas las regiones geográficas que consideramos, y un cambio también en los fenómenos climáticos extremos, que esto es fácil de entender. A más energía en la atmósfera, más temperatura, más evaporación, el ciclo del agua, más evaporación. El agua tiene que ir a alguna parte. ¿A dónde va? Al final, pues termina por condensar y precipitar. Si hay más energía, hay más vapor de agua en la atmósfera, más calentamiento, por cierto, y al final precipitación mucho más intensa, y prácticamente todas las regiones van a experimentar un aumento de fenómenos extremos, pero sobre todo también un problema grave es que muchas regiones lo que van a tener es un aumento de la aridez. Más aridez significa menos posibilidad de producir comida. Así que no se trata únicamente de salvar al leopardo. Se trata también de que la urgencia está en que se nos ha acabado el tiempo para
arreglar el problema, incluso para nosotros mismos. Solemos manejar esta cifra que es completamente arbitraria, 1,5 grados. En realidad, 1,5 grados de acceso a temperatura ya está en el límite de lo que la Tierra podía resistir. Y 1,5 grados es una cosa que se va a alcanzar en muy poco tiempo, en 2048, para ser exactos, que lo calculamos hace ya 20 y pico años. Tenemos la confianza en que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Vamos a después tener solo ese 1,5 grados? No, el problema es que el sistema tiene una inercia tremenda y va a continuar hacia arriba. Y lo que sabemos ahora mismo es que de 1,5 grados nada, estamos en 2,4, es lo que se ha visto ahora mismo en Glasgow, por mucho que no se quiera hablar mucho de ello, ¿no? Además, toda esta generación de energía también genera residuos y genera contaminación. Esto es un mapa que aquí muchos reconocerán este mapa. Esto es Pamplona. Cada uno de los puntitos es una muestra de datos que tomamos en un experimento a gran escala que hicimos hace algún tiempo. Miremos cómo miremos los resultados de la contaminación en Pamplona, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues básicamente un mapa de Pamplona. Podemos reproducir perfectamente un mapa de las calles y avenidas y carreteras, no sé por qué esto no va, de Pamplona en contaminación. Es decir, el transporte es precisamente uno de los causantes de, primero, ese consumo de energía, segundo, ese aporte de contaminantes. Bien, es una fracción importante y por tanto es también una oportunidad importante para actuar sobre ello y para intentar resolver los problemas si conseguimos reducir la huella de carbono y la huella de contaminación del transporte, que ahora mismo supone un 30%, en el caso del transporte privado, el transporte privado supone más o menos un 30% de lo que tenemos en esta ciudad, que es una ciudad que podemos considerar una ciudad media europea. Realmente lo que pasa en Pamplona se puede considerar muy representativo de lo que pasa en Europa. Bien, ¿a dónde vamos? Ya lo hemos visto, hacia la movilidad inteligente. ¿Movilidad inteligente qué significa? Pues significa básicamente mover lo necesario, es decir, que de un modo u otro se puedan optimizar los recorridos, mover lo mínimo, tratar de que si yo tengo que ir, yo quiero mover mis 72 kilos a un sitio porque tengo que ir está fuera de mi alcance un transporte público, bueno, pues si puedo mover mis 72 kilos con 500 kilos de coche, será mejor que mover mis 72 kilos moviendo 1000 kilos de coche, porque al final es más a por aceleración. Entonces la cantidad de energía total, cuanto menos mueva, mucho mejor, gastando lo imprescindible. ¿Qué se está haciendo? ¿Y dónde entran los partenariados? Bueno, pues intentamos ahí ese modelo de movilidad V2. ¿Pero qué se ha hecho hasta ahora? Lo que se está haciendo es intentar que un parque actual de vehículos de combustión, que tiene una huella de carbono importante en dos momentos, cuando están moviéndose y cuando están siendo construidos, pero de los que el 95%, entre el 90 y el 95% están parados, porque normalmente los coches lo que están es parados en un aparcamiento, intentamos ir a un modelo en el que se reduzca la huella de carbono porque la fuente de energía sea una batería, sea el modelo eléctrico. Pero seguimos, si simplemente este es el cambio es mover de gasolina a eléctrico, tenemos un aumento de peso por unidad. La batería pesa un montón. Y repito, masa por aceleración, masa por velocidad al cuadrado. Segundo, un montón de coches van a seguir haciendo lo mismo que hacen la mayoría de los coches ahora mismo, que es estar parados. Estar parados, hay un aparcamiento. Así que, ¿para qué sirve un partenariado inteligente? Precisamente para romper este círculo, precisamente para que esto no sea así. Primero, porque es perfectamente posible, o debería ser posible, reducir la masa, ese aumento de masa, a baterías mucho más pequeñas. Esperemos que haya una tecnología más moderna, pero ¿por qué no quitamos simplemente peso de las baterías? ¿Qué haría falta? Scalextric. Lo único que haría falta sería que los coches pudieran cargarse mientras circulan. Hay experimentos ya en marcha, están haciendo en algunos sitios, y para eso hace falta un control de datos y un control de ingeniería espectacular. Para eso hace falta un partenariado, para poder combinar infraestructuras con el vehículo, como se está haciendo ahora mismo, como está proponiendo precisamente el modelo de ahorro. Pero todavía más, ¿realmente necesitamos fabricar todos estos coches? Podríamos no fabricarlos. Podríamos fabricar solo aquellos que se estén moviendo. Nuevamente para esto hace falta movilidad inteligente, hace falta inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que el coche sea autónomo. Una vez que el coche es autónomo, los coches no tienen sentido que estén parados cargando. Solo el tiempo necesario para cargarse. Los coches pueden estar circulando. ¿Para qué quiero yo tener un coche parado si puedo coger el móvil y decirle quiero un coche a la puerta dentro de 5 minutos y me viene un coche? Él solo tiene que ser autónomo. Él solo me recoge y me lleva donde sea. Es decir, se trata de cambiar el paradigma. Y además no cualquier coche, sino que si voy yo solo, quiero un coche pequeño, y si quiero llevar a toda la familia, pues quiero un coche más grande. Puedo cambiar el tipo de modelo. Para todo eso ¿qué hace falta? Una infraestructura de datos y una infraestructura basada muchas veces en inteligencia artificial que combine todo esto. Y es en eso en lo que estamos. Y hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora y es urgente porque, como he dicho, se nos ha acabado el tiempo. Ya estamos en tiempo de descuento. Bueno, ni siquiera estamos en tiempo de descuento, estamos fuera del partido. No sé por cómo demonios seguimos jugando, pero está ocurriendo. En resumen, los requisitos para la movilidad inteligente son, primero, un cambio de paradigma.
Olvídate de tener un coche. ¿Para qué quieres tener un coche? En Nueva York la gente no tiene coche. No hace falta. Y la gente vive bien, en teoría. Necesitamos que el coche nos dé un servicio. No poseerlo, que nos dé un servicio. Y para eso hace falta un desarrollo de infraestructuras, hace falta infraestructuras que combinen modos de movilidad y hace falta, sobre todo, que haya una gestión clara del movimiento. Esto, evidentemente, no lo vamos a poder hacer solos, solo se puede hacer en compañía de otros. Este delito es en compañía de otros, no se puede hacer en solitario, no hay más remedio que hacerlo en grandes grupos de colaboración. Esto es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Arturo. No te preocupes. Interesante reflexión, sin duda. Creo que si había alguien que negaba esta evidencia, después de tu ponencia ya quizás no lo haga. Entonces, para terminar, abrimos la sesión de debate y preguntas, o sea que tanto asistentes presenciales como virtuales, si tenéis cualquier pregunta para cualquiera de los ponentes, si queréis ponentes nos sentamos en estas butacas que tenemos aquí y podéis lanzar vuestras preguntas. También vamos a ver si tenemos alguna pregunta por la plataforma virtual. Sí, quieras. Vale, y hacia aquí va. Vale, tenemos aquí una pregunta de Eduardo López, del Urauto. A ver, la voy a leer porque no lo podemos compartir. Desde algunos foros se empieza a cuestionar que la apuesta eléctrica que ha hecho Europa ya ha sido un poco precipitada. La capacidad de producción de electricidad y su precio, las consecuencias e impacto del uso de baterías frente a otras alternativas como el hidrógeno o combustibles de emisión neutra están haciendo que las soluciones en otros lugares de Europa a otros lugares del mundo sean distintas. ¿Por qué no se está valorando de igual manera en Europa? No va dirigida concretamente a nadie. No sé si alguno de vosotros quiere contribuir. En definitiva, habla de la posibilidad de utilizar hidrógeno o combustibles de emisión neutra en lugar de baterías, si no me equivoco. ¿Por qué no se está valorando eso en Europa? No sé si... Creo que no tenemos en concreto ningún partenariado en este caso que pueda que se enfoque en esta temática, pero no sé si Sergio, por ejemplo, quiere decir algo. Vale, gracias. Veo que se escucha. Bueno, la Comisión Europea, en el propio discurso de la presidenta von der Leyen, ya marcó unas grandes prioridades. El Pacto Verde Europeo era una de las grandes apuestas de la propia Comisión y de la política europea, junto con la digitalización. Sí que este Pacto Verde Europeo luego se van desgranando diferentes estrategias o diferentes apuestas de la propia Comisión. Uno de ellos sí que es la agenda del hidrógeno verde, y sí que vamos viendo que cada vez va teniendo una mayor relevancia en todos los foros europeos en los que nos movemos y en todas aquellas cumbres, por ejemplo en la de Glasgow o en diferentes partes en las que sí que tenemos intervención. En Navarra también hay una clara apuesta por el hidrógeno verde. La directora general de Industria, que ha tenido que abandonarnos, presentamos hace poco la agenda del hidrógeno verde aquí en Navarra, y sí que se están trabajando proyectos estratégicos relacionados con el mismo, y que puede suponer un cambio en cuanto a cómo entendemos que puede afectar a la movilidad del futuro. No sé si desde el punto de vista de la empresa quieres hacer, José Manuel. Sí. Como ha comentado el profesor Ariño justo al final, estamos fuera del partido. Lo único que hay ahora y que funciona, y coches que pueda haber aparcados fuera, básicamente es el coche de batería de ion litio. Que dentro de 10 años ese mismo coche le pongas otra batería, que sea una batería de hidrógeno, que tanto genere dentro, que ya o le cargues hidrógeno, o que realmente sea otro tipo de pila de combustible, pues seguramente llegará. Yo no creo que sea la solución no sé si es la solución definitiva, pero es la única solución que tenemos ahora. Entonces, si queremos hacer algo ahora, pues yo creo que es eso. Y yo quisiera también comentar que se está trabajando en hidrógeno. Yo conozco que CAF está trabajando en tren movido por hidrógeno. Sé que hay empresas de autobuses que también están trabajando en pilas de combustible movidas por hidrógeno.
creo, en fin, no es, son tecnologías diferentes, quizás tengan diferentes recorridos a nivel temporal por la madurez tecnológica para poder, pues eso, implantarlas. Pero son cosas que se están trabajando. No se está apostando simplemente por una tecnología, desdeñando el resto. Seguramente el hidrógeno llegará, pero más tarde. Hay dos razones para ello. Uno, que el hidrógeno como combustible está muy bien en un cohete, pero no en un coche no tanto. Hace falta mantenerlo o bien criogénico a temperaturas demasiado bajas, o bien en unos niveles de compresión tan tremendos para que sea lo suficientemente autónomo que no resulta fácilmente viable ahora en un coche. Eso en primer lugar. Pero eso probablemente se arregle en un momento dado. En segundo lugar, el hidrógeno ahora mismo, prácticamente todo lo que se produce no tiene nada de verde. Lo que se está produciendo ahora en hidrógeno básicamente es por producción química. Es cierto que el hidrógeno se podría producir por electrólisis, teóricamente con electricidad renovable, pero es un proceso bastante menos eficiente. Hasta que eso no esté desarrollado, probablemente el hidrógeno todavía le queda mucho por decorar. Pero desde luego lo que no se puede hacer es dejar de investigar en ello, ni mucho menos. Sí que es verdad eso, que ahora que está mucho menos avanzado, pero sí que hay ciudades ya que tienen, por ejemplo, en Po tienen ya el autobús de hidrógeno. O sea, sí que hay sitios ya donde el hidrógeno lo están usando y se está probando. Lo que pasa es que por ahora es mucho menos eficiente y hay que investigar mucho en ello. Y en el ámbito de la generación, como decía, Tecnalia, en fin, no es por echarnos medallas, pero estamos ya trabajando en proyectos de nuevas tecnologías para conseguir hidrógeno, en fin, más barato y verde, no simplemente electrolisis, sino bueno, otro tipo de tecnologías que pudieran a futuro pues ser soluciones para esto. Interesante debate. Sí, yo por mi parte también decir que sí que hay partenariados que están centrados bueno, hemos atraído dos partenariados como CCM y Adra porque son los que más involucrados están en la parte de movilidad inteligente, pero sí que hay otros partenariados que se enfocan en energías verdes, que no únicamente se centran en baterías, que los hay, quiero decir. Puede ser 2Zero, ahora hay Hydrogen Valleys, que tienen un enfoque, digamos, más amplio, pero sí que lo hay. Europa está apostando, como ha dicho Sergio, para ello. Así que no sé si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes virtuales, me parece que no, y por parte de los presenciales no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Si no, damos por concluida la jornada. Agradeceros a todos y a todas los que estáis aquí, los que estáis virtualmente, pues vuestra presencia. Recordaros que a la salida tendremos un breve café networking para conocernos un poco más, que era uno de los objetivos también de hacerlo híbrido. Y nada más, muchas gracias a todos y todas y mi esker guztioi etortzeagatik. Gracias.